Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por venir. Y desde ya me parece complicadísimo entrevistarte y poder abarcar en media hora la cantidad de cosas que haces. Bueno, gracias por invitarme, María Blanca, porque estaba haciendo memoria y hace 10 años que participé por última vez en tu programa, lo que no deja de ser auspicioso, porque significa que has continuado vos con tu programa, es tan lindo, y que yo he logrado seguir haciendo mi tarea en 10 años. Así que la próxima vez espero que hablemos de corrido. Yo también. Me sorprende esto que dices, porque 10 años me parecía mucho más cercano en el tiempo. Sí, pasa increíble el tiempo. Veía que tiene 15 años tu programa y si yo te diría en mi memoria, son 5 o 6 años. Increíble el paso del tiempo. Así que bueno por los dos. No sé si para yo creo que sí, es muy auspicioso. Para los dos, sí, seguro. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empecemos por la obra que estás haciendo. ¿Cómo te definirías, en realidad, no solo la obra, sino todo lo que implica tu participación en estas creaciones? ¿Cómo te definirías, además de creador, que de hecho está? Bueno, mirá, yo creo que soy una persona que tiene una cierta sensibilidad. Dicen que la arcilla de los poetas es el dolor. Y yo creo tener una cierta sensibilidad, bueno, a lo social, y lo que no deja de ser también individual. Entonces, en mi escritura, en el teatro, también en mis direcciones, en la docencia, en las cosas que trato de encarar dentro de mi actividad, nunca deja de estar presente una preocupación, te diría, por nuestra comunidad. Y sobre todo por lo que yo considero, tanto a nivel individual como social, es quizás el peligro mayor que podemos tener, ¿no?, como seres humanos y como sociedad, que es repetir. Es decir, la tragedia de las repeticiones es algo que a mí me asusta mucho, me coloca en alarma, y bueno, creo que lamentablemente nuestro pueblo tiende a repetir, ¿no? Como también a veces tendemos las personas a, cuando no sacamos conclusiones de lo que pasó, tendemos a repetir. Entonces, ahora, bueno, esto me preocupa y trato de expresarlo en mi arte. Ahora, esto que traes, sabes que a nivel subjetivo es un concepto, para mí, uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, y esta tendencia a repetir, donde se repite no solo lo que es bueno, que estaría bien esta suerte de repetición, sino fundamentalmente aquello que te hizo sufrir. Exactamente. Entonces, esto que observas en lo social, en lo subjetivo, es una característica fuerte, o sea que pocas posibilidades tenemos, dado que es estructural esto, de librarnos de esa condición. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa tendencia a la repetición? Exactamente. Bueno, la primera cosa, pienso yo, ¿no?, que un artista que se considera tal, de alguna manera siempre es crítico al poder, porque el poder tiende casualmente al statu quo, tiende a que se repita, que no se modifique. Entonces, de alguna manera, un artista que pone en discusión las cosas, que pone en duda las cosas, creo que es un artista que, bueno, toca su época, porque le duelen las cosas, no por un mandato, te diría, ideológico, político, sino por un dolor real, de lo que las cosas le duelen, ¿no? A mí me duele, por ejemplo, Tucumán, me duele el actual estado de Tucumán, me duele mucho lo que nos pasó, esta especie de Auschwitz que hemos vivido, que todavía no está elaborado. Bueno, todas estas cuestiones me duelen profundamente y creo que no tengo otra posibilidad, quizá el arte sea el medio, por lo menos en mi caso, para lograr exorcizar ese dolor, ¿no? Bueno, abres muchas puertas para seguirte preguntando. Una, te ubicas en el lugar de artista. ¿Qué significó para vos y cómo definirías desde tu experiencia el haber sido y el ser artista? ¿Qué es un artista sería y qué es el arte? Bueno, mirá, yo pienso que un artista es alguien para quien la realidad no basta. Es decir, es alguien que tiene la capacidad de creer en su fantasía y de hacer de que su propia fantasía resulte realidad. Es, creo, una necesidad imperiosa de crear
aspectos de la realidad que no son las más, que están a la mano, las más cotidianas, ¿no? A pesar de que, por supuesto, todo surge de esa cotidianeidad, pero el hecho de darle una formulación, te diría, en donde se expresa los sentimientos más profundos del ser humano, es decir, quizá un filósofo te diría que una persona cuando hace arte se objetiva sobre el mundo, es decir, logra ser objeto. ¿Cuánto de Miguel Ángel hay en la Piedad? Es decir, ese hombre es libre, y esta es una muy buena palabra, porque es propietario de su objeto creado desde el comienzo al final. Por eso es tan importante el hecho de que un artista es libre porque es dueño de la totalidad del objeto. Y no lo es alienado cuando solamente participa en un aspecto del mismo. Entonces, por eso a veces es tan importante el método, el cómo se construye arte, porque en ese camino de construcción de arte podemos alienarnos u objetivarnos. Creo que la palabra clave acá es libertad, y fíjate vos, el ser humano, que se diferencia de los animales por el trabajo. Lamentablemente el trabajo como característica de la actividad humana está alienado en el 90% de los casos. Si la gente no quiere trabajar, el trabajo no se expresa como tal, como persona, como ser humano, no saca de dentro sus fuerzas interiores más sensibles. Y el arte queda todavía como un refugio de la verdadera humanidad, porque todavía nosotros podemos expresarnos, si es así, con libertad. Es interesante esto que señalas, porque estás aludiendo a esta capacidad de autorreflexión, de conocimiento, como el arte también ligado a esa posibilidad de verse y de ver a los otros. Dedicar ese tiempo, ese espacio, ese esfuerzo y lo que cada uno es para poder hacer este proceso de conocimiento, sin tapujos. Entonces, bueno, esto ligado a la libertad ya son dos connotaciones fundamentales para el hombre. Y el coraje, ¿no? Y el coraje. Voltaire, decía muy bien Voltaire, que quizá en la vida todo se puede resumir al hecho de tener coraje. No creo que él se refiriese a un dirigido, ¿no? Claro, no a un duelo, claro. Ni a una discusión, ni a una pelea, sino al coraje de criticar la vida, de criticarse y de tomar una actitud crítica frente a la realidad. Sí, tal vez sea un duelo también, un duelo simbólico, o sea, sí, no con las armas. Claro. Bueno, a veces llega hasta las armas. A veces también. Sí. Y cuando escribiste esta obra, la última que tenés en escena, contame un poco todo lo que entró en juego, porque de hecho ahí hay un planteo intelectual, diría. Sí. ¿Cuál fue la idea, el motor, cómo fue ese proceso? Que disparó la obra. Sí. Mira, yo estaba terminando de escribir un ensayo, que ya lo terminé, espero poder publicarlo, que se llama Ética, Teatro y Política en Tucumán, Historia del Teatro Tucumano, el bucismo, complicidades, silencio y resistencia. Ese trabajo me llevó un año. Dicen que comprender es reconstruir. Yo en ese trabajo reconstruí décadas de actividad teatral en Tucumán, porque investigué, en fin, y tomé de alguna manera conciencia de todo el proceso histórico. Claro, yo lo sentía, pero ahí tomé, como vos decís, es intelectual el planteo, tomé conciencia de qué nos pasó, al menos en la sociedad tucumana y en el teatro en Tucumán, relacionado con la sociedad. Sí, perdón, para subrayar, pregunta que inmediatamente te lleva al qué nos pasa. Al qué nos pasa. Entonces, me pareció oportuno, lo sentí oportuno, tratar de hablar a Tucumán a partir de un hecho real, como es esta situación por la que vivió este exitoso director de orquesta austríaco, Herbert von Karajan, quien fue afiliado al partido nazi y fue un activo sostenedor del nazismo, y que, bueno, luego de la guerra, por relaciones personales e intermediaciones, logró no tener ningún tipo de responsabilidad. Él no mató a nadie, no cometió ningún delito, pero con su arte colaboró con el nazismo. Entonces, esta obra de alguna manera reflexiona sobre las relaciones entre el arte, la política y la ética. A mí me parecía fundamental
colocar sobre la mesa este debate, porque en Tucumán creo que está hablando el presente, al aquí y al ahora, en la medida en que muchas personas que han participado sin matar a nadie, en una situación muy compleja aún, porque fíjate que en el caso europeo o alemán, bueno, fue derrotada esa experiencia política. En el caso tucumano es más complejo, porque a 20 años del operativo Independencia, una fuerza política que reivindicaba eso, tanto como la impunidad, como el olvido, logró vencer en elecciones democráticas. Por lo tanto, es aún más peligroso porque se legitimó a 20 años de los hechos donde nadie podía desconocer ignorancia, ¿no? Los alemanes decían, yo no sabía lo que estaba pasando. También acá en Tucumán se decía, aunque estudios sociológicos nos demuestran que el 60% de los tucumanos sabían durante la dictadura y antes de la dictadura, porque esto comenzó antes de la dictadura, qué estaba sucediendo. Ahora, lo preocupante es qué pasó después. ¿Cómo es posible que 2 décadas, después del 75, en el 95, la mitad de la población tucumana vote a quien la castigó con mayor dureza, y que luego ese proyecto político continúa hasta nuestros días, y a veces toma otras máscaras, porque el fenómeno del autoritarismo en Tucumán no viene solo de los militares. Ya tenemos un gobierno con 3 sucesivos... De hecho está sostenido en la población. Está sostenido, porque hay hay una tolerancia, exacto, e inclusive en muchos casos acuerdos, digamos, para que tenga vigencia el autoritarismo. Es un emergente, me parece, sí, María Blanca, el autoritarismo de un modo de ser, de una forma que hay que verla, detectarla. Un amigo decía, Tucumán es una bola de barros con pelo. Es una imagen fuerte, bueno, tremendo, pero yo pienso que nuestra tarea, de alguna manera, como artistas, como personas de la cultura, es tratar de hacer esa difícil tarea de separar los barros del pelo. No es agradable hacerlo, pero creo que es necesario. Este rasgo, diría, de la sociedad que tolera, instaura, acepta el autoritarismo, tendría que ver con lo que hablamos de repetición, porque es un rasgo que se repite a través del tiempo, como bien dices, de distintas maneras. Y esto es bravo, porque si esto es estructural, pueden cambiar los gobiernos y podemos seguir en la misma situación. Y se repite el esquema. Sí, cambia la forma, la apariencia, pero sustancialmente tenemos los mismos modos de relación entre pueblo y poder, población y poder, como quieras llamar. Exactamente. Entonces, y la lucha además, disculpa que te interrumpa, que es terrible, de todos contra todos. La lucha, el enfrentamiento en donde hay que destruir al otro para poder sobrevivir, y que se da sobre todo en las clases más humildes, en las más necesitadas, en donde, bueno, a veces por una pequeña prebenda son capaces y somos capaces también, porque no estamos ajenos, ¿no? Cuando ya cruzamos una calle, María Blanca, estamos expuestos a que nos pasen por encima y nadie respete nuestro derecho de cruzarla, ¿no? O que crucemos en la calle a mitad de calzada, bueno, por supuesto, porque es más cómodo. Bueno, sería miles de ejemplos. Infinito el ejemplo, pero esto para estar advertido. Y está bien la pregunta, ¿hasta dónde nosotros somos capaces de ser autoritarios? Porque es muy fácil ver en los otros, exacto, entonces cada uno tendría que también volcar la pregunta hacia sí mismo, ¿no? Volviendo a la experiencia teatral y esta vocación por lo social, por la situación de Tucumán y demás, ¿sientes que en algún momento o etapa de ese proceso creativo entra en tensión lo que quieres decir con lo que tendría que ver con estrictamente dramático? Claro, o sea, con lo técnico, para que la obra se sostenga. Mira, no, porque la verdad que, bueno, vos asististe a ver Acomodarse y verás que ya desde el punto de vista de lo formal, a mí me encantó escribir la obra jugando con los tiempos. Creo que la misma estructura, creo que una obra dramatúrgica bien escrita, está bien escrita desde el punto de vista sustancial cuando todos los personajes parecen tener razón.
Eso lo decía Goethe, claro. Una buena obra de teatro es aquella en la que todos tienen razón, ¿no? Claro. Y por el otro lado, cuando desde el punto de vista formal, en este caso los tiempos están mezclados y los espacios están mezclados, de manera tal que el espectador tiene que ir desentrañando, sobre todo al comienzo de la obra, a dónde y cuándo sucede lo que sucede. Es decir, va reconstruyendo la historia. Llevarlo esto al plano metafórico de mis preocupaciones. Claro, yo cuando escribí formalmente la obra, que de alguna manera, fíjate vos, El sueño inmóvil, El último silencio, varias de mis obras están estructuradas quebrando los tiempos. Lo que lleva al espectador a producir mientras ve, porque tiene que preguntarse, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el tiempo que corresponde? Y por lo tanto reconstruye la historia. Es importante reconstruir la historia, metafóricamente hablando. Sí, al no dar una estructura lineal y cerrada, le das posibilidad de mayor participación en la estructura al espectador. Aquí tenemos unas imágenes de la... ¿Quiénes son los actores? ¿Podrías presentar? Sí, claro. Mira, trabaja Guillermo Katz, que hace el personaje de Herbert von Karajan, Federico Cerizola, que hace un personaje también histórico, real, Walter Leigh, un productor inglés, que fue quien intercedió y le dio trabajo. Y por último, ya un personaje inventado por mí, un teniente, un joven teniente del ejército ruso, que fue en la jurisdicción donde quedó el caso de von Karajan realmente, que es quien interroga a von Karajan. Entonces la obra se desarrolla en 3 espacios y 3 tiempos. Un núcleo central, que es la ciudad de Viena, en donde en un café de Viena, von Karajan espera a este señor, a este amigo, digamos así. Berlín en el año 46, donde se desarrolla el interrogatorio, y luego un hotel de Viena, en donde von Karajan va a pedir ayuda, también en el 46, a Walter Leigh. Entonces están entremezclados los tiempos, ¿no? Y bueno, en la disposición también espacial, habrás visto que nuestro pequeño teatrito no está la puesta hecha a la italiana, sino el público está entre los actores, entre los espacios, de alguna manera tratando de marcar el hecho de, bueno, que es necesario tomar posición. Te digo que una posición, recuerdo haberme sentado justamente al frente del grupo mayoritario de público y bueno, me vi sentada, puesta en escena, bueno, sin que fuera esa la intención, pero bueno, por la soltura de ir y acomodarse en algún lugar cercano, resultó esto, pero bueno, interesante de todos modos como experiencia. Es un largo recorrido que has hecho en teatro. También has incursionado en cine, la novela, quisiera poder hablar. ¿Cómo fue? ¿Cuántas obras hiciste? Bueno, mira, escritas tengo 46 obras, escritas, representadas 40. Con esta obra representé 40 obras. O sea, se han representado, algunas las dirigí yo, otras fueron dirigidas. Y dirigidas 82 obras. ¿Y cómo te resulta esto de tener casa teatro? Porque tu teatro es tu casa y tu casa es el teatro. Claro, mira, bueno, primero un viejo sueño conseguido en base a mucho trabajo, María Blanca. O sea, ya van a ser 40 años que yo hago teatro desde muy joven. Y bueno, he trabajado mucho afuera, sigo haciéndolo, lo que me permitió juntar un poco de dinero para concretar ese proyecto, ¿no? En Tucumán. O sea, yo no busqué mi carrera en otras latitudes. O sea, mi carrera en otras latitudes me sirvió para invertir en una propiedad en Tucumán que me permitiera tener un pequeño teatrito. Bueno, en este caso, mirá, es a veces difícil encontrar los límites entre lo público y lo privado, al ser mi casa, entonces tengo que estar muy atento a eso, pero a mí me da mucho placer tener en mi casa un teatro porque, bueno, me da mucha libertad, me da mucha independencia, puedo programar mis espectáculos con tranquilidad, si un espectáculo funciona puedo seguir con él, no tengo que bajarlo antes de tiempo, si no funciona lo cambio, preparo otro, doy mis clases de teatro ahí, entonces me siento muy independiente, me siento libre. Bueno, una diferencia por la magnitud y por el modo de moverte con la gestión pública, porque también estuviste en la universidad. Sí, estuve 3 años en el Teatro Alberdi, que bueno, creo que fueron 3 años muy intensos. Yo recuerdo con una mezcla por un lado de alegría y satisfacción. Me paso por ahí porque
te recuerdas que logramos producir en el Teatro Alberdi 17 obras en 3 años. El Alberdi produjo mucho, pero por el otro lado también con un cierto sabor amargo, porque bueno, no fue una experiencia que fuese continuada. Yo espero realmente que en la nueva gestión del teatro ese proyecto continúe, o sea, convertir al teatro en un productor y no en un intermediario, no en una pista de aterrizaje, espectáculo que viene, claro, sino en una fábrica, ¿no? De trabajo que hace el propio teatro. Dado que hemos llegado prácticamente al final de la entrevista, quisiera que hagas una referencia al libro, cuál fue la intencionalidad, que se llama La Guerra del Niño Dios. Sí, mira, y también a la película. Cómo no. Mira, en los dos casos son cuestiones que sucedieron en Tucumán. A mí me apasionan los mitos, las supersticiones, las leyendas tucumanas, y siempre he leído e investigado sobre eso. En el caso de La Guerra del Niño Dios, toma como punto de partida un suceso que sucedió en el interior tucumano, que se quemó un ranchito y sobrevivió una pequeña imagen de un niño Dios. La gente lo convirtió a eso en algo milagroso, porque esta pequeña imagen no sufrió ningún daño, ni un rasguño, nada. Entonces lo llevaba en procesión a la iglesia en donde, cercana a su lugar, y el párroco, el cura, no lo dejaba entrar, porque decía que era un niño Dios pagano. Entonces la gente llegaba, el cura cerraba las puertas, la gente gritaba de afuera, padre, déjelo entrar el niño Dios. Y de adentro se escucha, no, ese aquí no va a entrar. Entonces, la novela toma... el niño de carne y hueso que andaba circulando. Claro, toma como ejemplo esto, y una novela que a mí me divirtió mucho escribir, tiene mucho humor. Y tiene nuestro humor tucumano. Las personas que la han leído han reído a las carcajadas con esta novela porque, sin embargo, va contando también 50 años de historia de Tucumán. Y en el caso de la película toma como punto de partida un hecho real, un hecho dolorosamente real, que sucedió en el año 72, cuando una señora elegida Pachamama en el Carnaval de Amaicha, con 120 años, Ramona Rosa Reyes, bueno, creyéndose la reina de la tierra y sin conocer la ciudad, se largó a conocerla. Se subió en un camión y se vino a Tucumán, creyendo que acá iba a ser recibida como reina de la tierra. Lamentablemente la gente la desconoció, se perdió en la calle, la policía la recogió de un umbral, la metieron en una comisaría, pasó una noche, 2 noches con gente del submundo tucumano, y después no encontraron mejor cosa que hacer que meterla en un geriátrico, en San Roque, en donde esta señora terminó sus días. Entonces la película, que también es la versión cinematográfica de la obra de teatro que hicimos con Rosita Ávila, representa ese camino, ¿no? De ella, ese viaje que esta mujer hace sin conocer la luz, el agua potable, los autos, viene de la naturaleza, ¿no? Y el golpe que eso le significó. Bueno. ¿Tenés algo para anunciar antes de irte? Sí, cortito. O varias cosas. A ver, mira, tenés taller. Sí, tengo un taller de teatro, un seminario de actuación que se hace el 25, el 27 y el 28 de julio en el Teatro El Pulmón, Córdoba 86. Y luego, bueno, recordarle al público la representación de Acomodarse los días viernes y sábados a las 22 horas y los domingos a las 21 horas. ¿Y el libro dónde lo pueden conseguir? Y el libro está en la venta en la Feria del Libro, también en el Centro Cultural, en la editora de la universidad, en la calle Crisóstomo, al lado del Teatro Alberdi. Son algunos de los lugares que ahora recuerdo, se lo puede conseguir. Y algo más, la película tenías que contar, que en una de esas la vuelven a pasar. Ah, sí, la película, todos los primeros de agosto. Sí. En homenaje a la Pachamama, solemos proyectarla, así que este 1 de agosto, que es un jueves, lo vamos a proyectar nuevamente en el teatro, en un largometraje, en el Teatro El Pulmón. Bueno, tengo la sensación que necesitaríamos muchísimo más tiempo para seguir charlando. Esto es apenas un fragmento. Queda abierta la puerta para otra oportunidad no tan lejana, no para 10 años. Bueno, nos ponemos que la próxima vez pero bueno, no estamos en sillas de ruedas. Si el deseo ha quedado en nosotros, que también queden los espectadores. Esperemos que sí, ha sido un gusto. Gracias.